El saludo especial a todos ustedes, amables televidentes, desde Pasto Noticias, con el análisis final de la jornada de elecciones de autoridades locales año 2015. Y para este gran resumen, quisiera darle la palabra y la bienvenida al doctor Jorge Alexander Rosero, quien nos ha acompañado durante toda la jornada, dando sus apreciaciones y compartiéndonos su análisis. Doctor, bienvenido. Cordial saludo, mi doctor Luis Alfonso Caicedo, y a todos ustedes, amables televidentes, en este especial tan importante de Pasto Noticias, ya cerrando la jornada electoral que tuvo origen pues, el 25 de octubre de este año en curso. Doctor Jorge, quisiéramos que pasáramos ya a este gran resumen y vamos de lo general a lo particular. En el departamento de Nariño, doctor Jorge, ¿usted cómo ve los resultados? ¿Cuál es el mapa político que le corresponde ahora al departamento de Nariño? Claro que sí, doctor Luis Alfonso. ¿Qué concluimos en cuanto al departamento de Nariño? Ganadores, perdedores, distintos escenarios, compromisos que vienen en adelante. En primer lugar, diría yo, doctor Luis Alfonso, que las encuestas tuvieron la razón. Las encuestas tuvieron la razón, el Centro Nacional de Consultoría tuvo la razón respecto de los resultados porque finalmente fueron los que se evidenciaron este 25 de octubre en primer lugar. En segundo lugar, bueno, quedan muy comprometidos los candidatos que ganaron, en el caso sobre todo el doctor Camilo Romero, con una favorabilidad y con unos resultados contundentes. No diríamos que arrasó, como en el caso de la alcaldía, pero sí contundentes, al igual que el doctor Pedro Vicente Obando, con grandes compromisos, como vuelvo y repito, ante la ciudadanía. La diferencia entre los dos primeros candidatos aquí en Pasto esta vez fue muy cercana, muy mínima, diferente a lo que pasó hace 4 años en que el doctor Chamorro de la Rosa aventajó al doctor Raúl casi por 30.000 votos. Ahora la diferencia fue mucho menor. ¿A qué cree usted que se dio ese resultado? Bueno, nosotros alcanzamos a apreciar en la mesa de análisis, en todo el transcurso, una polarización, o vimos que ya empiezan a forjarse esas dos fuerzas de manera paralela en el municipio de Pasto, lo cual hace que la brecha definitivamente no sea tan grande y eso fue finalmente lo que aconteció aquí en el municipio para este escenario. Quisiera también que resaltemos el papel de la mujer en estas elecciones, en alcaldías, a nivel departamental. El caso de las mujeres esperamos que se mantenga como una constante, ya que el doctor Pedro Vicente Obando y nuestro gobernador electo, el señor Camilo Romero, pues han potencializado sobre todo, y se ha hablado mucho de políticas inclusivas, de respeto a la mujer, de la diversidad. Entonces esperamos que estas tendencias a futuro se mantengan y se conviertan en una política donde le dé realce y el repunte que definitivamente la mujer del municipio de Pasto y del departamento de Nariño lo requiere, mi doctor. Otra parte importante que hay que destacar es el desempeño de los electores, de los sufragantes en el municipio del Contadero. Inicialmente 3 candidatos, luego se retiran 2 por pues, falta de garantías y queda un solo candidato, el cual alcanza 2.623 votos, pero el voto en blanco llegó a 1.747 votos, lo cual es un dato pues, histórico en ese municipio que tiene varias particularidades, ¿no? Primero, pues que tiene una gran participación, es uno de los municipios con de las más altas participaciones, siempre está alrededor del 80%, esta vez estuvo en el 81%, con más de 5.000 votos en juego, y digamos que el 40% de los votos en blanco le está diciendo a la gente que es un municipio que, a pesar de tener ya finalmente un solo candidato que pudo haberse inclinado por el candidato que con seguridad iba a ganar, el voto en blanco se manifiesta de una manera muy importante. Recordemos que en el municipio del Contadero, cuando iniciaban las primeras elecciones de alcalde por voto popular, hubo 2 alcaldías consecutivas que se definieron por un solo voto. Y
También hubo varias alcaldías, también dos alcaldías también que se definieron entre familiares, entre un tío y un sobrino, donde los dos se disputaron, en la misma familia se disputaron esa autoridad local. Vamos tomando y concluyendo para el caso de la gobernación y alcaldía. Me muy bien. Para el caso de la gobernación, los ganadores, ¿no? Tenemos ganadores, tenemos perdedores. Diría yo el caso del doctor Afranio Rodríguez con el Polo Democrático con cerca o sumando ya los 22.000 votos. Creo que una fuerza importante le da un realce al Polo Democrático y se consolida como, vuelvo y lo repito, la tercera fuerza. Creería que es uno de los ganadores en medio de todo este panorama político. Sí, porque se inscribe de último, llega de último a las alianzas, a los respaldos, casi que digamos que hizo una campaña en solitario, con su nombre, con su imagen, con su trayectoria como concejal de Pasto, con su trayectoria como asambleísta del departamento, y alcanza ya los 23.000 votos, alrededor de los 23.000 votos, y sin un compromiso político, porque inicialmente fue respaldado por Parmenio Cuéllar Bastidas, exgobernador del departamento. Casi que Afranio hizo una campaña con sus seguidores, con sus candidatos a la asamblea, con sus candidatos a los consejos, con sus candidatos a las alcaldías, que lograron 2 alcaldías en el departamento de Nariño, subiendo, digamos, sustancialmente, porque antes solamente tenían Consacá, ahora está Potosí y La Tola, que son 2 alcaldías alcanzadas netamente por el Polo Democrático Alternativo, liderado en este caso por el doctor Afranio Rodríguez Rosero, quien por algunos comentaristas de la radio ya viene siendo calificado como el caballero de la democracia, porque a pesar de haber iniciado de último, a pesar de no tener la maquinaria, a pesar de enfrentarse solo a todo este escenario, no hizo alianzas. Y fue hasta el final. Mucha gente decía que al dejarlo solo a Afranio Rodríguez se iba a inclinar por alguno de las campañas más importantes, y no, va hasta el final con sus seguidores, va hasta el final con su equipo. Mire, y precisamente termina en últimas beneficiándose la campaña del doctor Camilo Romero de todo este tipo de ataques, de ofensas y de situaciones que en final, en últimas, son las grandes perdedoras. Yo diría que toda esta parte de las ofensas, las redes sociales, estas situaciones no deben repetirse en próximas campañas, doctor Luis Alfonso y estimados televidentes. Dentro de esas ofensas, pues las 2 campañas ganadoras fueron las que más sufrieron durante todo ese momento, con denuncias, con la validación de firmas, con muchos procesos que en cierta parte, si bien los descuidó de sus campañas, también logró que mucha gente se concentrara en esas peleas, en esas disputas, y casi no preguntaran de las propuestas de fondo, ¿no? Es decir, si en este momento a muchos de los pastusos nos preguntamos ¿cuál es la propuesta de desarrollo económico? ¿Cuál es la propuesta de desarrollo humano? ¿Cuál es la propuesta de desarrollo social? Difícilmente podrá identificarse, porque más se concentraron en las acciones y reacciones frente a esos ataques que en conocer directamente cuáles eran las propuestas. Efectivamente, esos entre los ganadores y los perdedores. Cabe resaltar también, cuando hablábamos de la tercera fuerza para el caso de la gobernación de Nariño con el doctor Afranio, pues cómo se consolida el polo y sigue vigente, ¿no? Observamos que gana 2 alcaldías en el departamento de Nariño. Hablamos del municipio de Potosí y del municipio de La Tola. Doctor Luis Alfonso, ¿cómo ve usted esa situación? Esa situación es muy importante porque también se da el paso a las minorías, ¿no? Recordemos que tanto para la gobernación o para la asamblea como para el municipio de Pasto es importante cómo nuevas fuerzas se van incluyendo en las autoridades locales. El caso del movimiento Maíz, que logra una importante votación en los 2 escenarios y que era un movimiento totalmente desconocido. Hablemos en este momento de lo que tiene que ver con la asamblea del departamento de Nariño.
y vamos con la conclusión de cuál es el mapa político y cómo cambia respecto de las nuevas fuerzas y cómo queda este contemplado, doctor Luis Alfonso. ¿Cuál fue el análisis que alcanzó a hacer usted? Bueno, digamos, la punta de lanza política, la representación a la Asamblea se mantiene con el Partido Liberal. El partido de la U tiene su gran aporte, se mantiene. Los conservadores se recuperan de lo que venía siendo un revés político y los movimientos pequeños como Maíz, el Partido Verde y otros movimientos se consolidan y se abren un espacio. Por tanto, ellos son un nuevo empuje, un nuevo aire frente a Cambio Radical, que por los resultados de la ciudad de Pasto retrocede en la votación que obtuvo hace 4 años, que fue muy buena, excelente, y esta vez ha retrocedido precisamente por los resultados que se dieron en la capital del departamento. Como es la presencia de la doctora Socorro Basante, que llega al Consejo, creo que de una manera decidida y para quedarse, porque igual pasó con una representante del Partido Liberal que hace 4 años también llegó al Consejo, pero luego declinó su elección y digamos el Consejo quedó totalmente representado por el género masculino. Toda esta parte pinta un nuevo escenario, nos describe un nuevo escenario y hay una renovación en el Consejo donde gente con experiencia o tal vez en otras partes gente joven llega a apoyar lo que sería ya la administración del doctor Pedro Vicente Obando, quien es el máximo ganador de todas las jornadas electorales del 2015. En todo el territorio del departamento de Nariño, el máximo ganador es el doctor Pedro Vicente Obando, que alcanza una votación histórica en cuanto a la diferencia que le saca al segundo candidato, que es el doctor Gustavo Núñez, y se consolida él, si bien puede ser por un trabajo fuerte que hizo él o por la misma situación del contexto que está viviendo la ciudad, se mantiene con una votación histórica de 123.194 votos sobre 28.634 obtenidos por el doctor Gustavo Núñez. Entonces tenemos una diferencia enorme del 73.6% frente al 17%, que difícilmente se creía en las encuestas. En las encuestas decían, bueno, pero no puede ser que Pedro Vicente le saque tanta ventaja a su segundo, digamos, candidato, pero resulta que la realidad superó a las encuestas. No dándose el caso en el doctor Camilo Romero de que sea tan abismal la diferencia, pero sí tuvo una cantidad suficiente el doctor Camilo Romero para afianzarse como el gobernador con un amplio respaldo. Y no solamente por la cantidad de votos que logró distanciar al doctor John Rojas, sino porque su votación mayoritaria fue en toda la geografía del departamento de Nariño. Ayer mirábamos cómo en 38 alcaldías, él ganaba con su movimiento Somos Nariño, si bien representado por liberales o bien representado por conservadores, pero se mantenía que el movimiento político Somos Nariño punteaba en todas esas 38 alcaldías. Esperaríamos que ahora ya consolidado los datos se supere aún más. Estaba en el norte, por ejemplo, su votación la superó, por ejemplo, en La Cruz, de donde es el doctor García Realpe. Guillermo García Realpe. Superó en Buesaco, de donde es originario John Rojas. Superó La Unión, que era uno de los municipios fuertes del norte. Nosotros cuando ayer hacíamos el análisis decíamos, esperemos que entren los votos del norte, porque ahí puede haber una gran diferencia. Y puede resulta cerrarse la brecha. Que podía ser, porque venía cerrándose la brecha, empezó 70% frente a 17%, y hubo un momento en que llegó a 48% frente a 35%.
pero luego se consolidó. Después del boletín número 9 empezó a consolidarse una muy buena diferencia entre los dos, al punto de que después se mantuvo el 51 a 35%, pues logrando contundentemente la victoria. Pero me parece que lo fundamental, lo importante de Camilo Romero es que contiene o logra obtener un gran respaldo en toda la geografía, lo cual le dejará a él unas excelentes condiciones para gobernar el departamento de Nariño y ojalá pues también ayudar a la ciudad de Pasto, porque van a enfrentar escenarios muy difíciles a partir del 2016. Mire, doctor Luis Alfonso, estimados televidentes, el caso de la alcaldía del municipio de Pasto y esa diferencia tan abismal, pues podemos decir que es una de las dos más grandes a nivel de Colombia. Después de Barranquilla, que tiene el mismo porcentaje, no se ha dado en todo el territorio nacional una diferencia tan grande para el caso de una de las alcaldías. Bueno, y volviendo al consejo del municipio de Pasto y haciendo esta gran conclusión, pues analicemos ganadores y perdedores. Para el caso de los ganadores, por sobre todo, está el partido de la U, Cambio Radical. Bien lo anota doctor Luis Alfonso, el movimiento Maíz, un movimiento nuevo, está el Partido Conservador, el Partido Liberal, y mantiene su presencia en esta corporación, el movimiento AIS y el Polo Democrático. Los grandes perdedores del mismo, podríamos decir, aquellos que intentaron repetir y no pudieron. En primer caso, hablamos del señor Jairo Riascos del Partido Conservador, quien no pudo obtener su curul y repetir en esta corporación. Por otro lado, del movimiento Alianza Verde, estamos hablando del señor Harold Ruiz, quien pierde, y él tenía una aceptación en algún momento de la ciudadanía, pierde con la doctora Socorro Basante de Oliva, quien nos va a representar en esa corporación. ¿Es así el panorama del Consejo del municipio de Pasto, doctor Luis Alfonso? Bueno, para mí los grandes ganadores, el doctor Camilo Romero a la gobernación, lógicamente no solamente porque llegó a la gobernación, sino, como decía, por su amplio respaldo a nivel de todo el departamento, que si él cumple un excelente papel como se espera, logrará consolidar su movimiento Somos Nariño como la primera fuerza que puede en el tiempo existir y consolidarse alrededor de él. El doctor Pedro Vicente Obando, con una votación histórica en cuanto a la cantidad y a la diferencia que logra sobre su contendor en segundo lugar. Las mujeres en toda la geografía de nuestro departamento. Si bien se habla de los planes, de los programas, a ver cómo se van a cumplir, porque ya está aprobado el presupuesto de la Nación, un presupuesto de bastante ajuste fiscal, y tenemos una situación, nuestro país, el principal factor de ingresos es el petróleo, no nos digamos mentiras, y eso nos ha llevado, los precios internacionales del mismo, que están en mínimos históricos, pues nos van a llevar a que los recursos del país disminuyan, y asimismo todo lo que tiene que ver con concepto de regalías. La inflación, lo hablábamos en oportunidades anteriores, lo que en algún momento para nosotros podría ser una gran oportunidad, que es la reevaluación del precio del dólar, es decir, el dólar está creciendo y creo que con una tendencia a mantenerse hasta el próximo año, pues nosotros deberíamos estar beneficiados, porque si bien podríamos empezar a vender nuestros productos, pero resulta que nuestra capacidad productiva no nos da, el agro no está tecnificado. Ese es un gran compromiso que tienen nuestros candidatos, lo cual está llevando a que se incrementen las cifras de desempleo, no solo a nivel regional, sino a nivel de país. Bueno, gracias, doctor Jorge Alexander Rosero. Gracias a todos nuestros aliados que hicieron posible este cubrimiento especial
gracias a nuestros socios como es Universidad Mariana, UCESMAC, Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño y por supuesto la Universidad de Nariño. Y este ha sido el análisis político de las elecciones 2015 en Pasto Noticias. Muchas gracias, señoras y señores televidentes, por su atención y esperamos en próximas jornadas transmitir en directo nuevamente estas elecciones, no solamente las locales, sino las nacionales, y para ustedes una despedida de gratitud por su amable sintonía.